Las palabras son semillas. Cuando nacen en el corazón, cobran fuerza, iluminan y transforman. Aquí, cada historia, cada reflexión y cada voz tienen un lugar. Un espacio donde la palabra no se apaga, sino que se enciende y permanece. Esto es Palabra viva y algo más. Una palabra que construye, que conecta, que transforma. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Comunicación con sentimientos. Damas y caballeros, qué gusto volvernos a encontrar en este podcast Palabra Viva y algo más. Qué lindo volvernos a encontrar nuevamente en este segundo episodio, increíble ya, segundo episodio. Muchísimas gracias a toda la gente que vio el primer episodio, a la gente que se ha suscrito, muchísimas gracias también por el comentario, a todos los que están del otro lado. Estamos muy contentos de hacer esto. Los invitamos a todos los que vean el podcast a compartirlo, a comentarlo, para que llegue más, para que se vea más. Y estamos listos y preparados para compartir con todos ustedes este segundo episodio, como les decía, llevando el mundo mágico de la radio a través de YouTube. Gracias por acompañarnos y así comienza este segundo episodio de Palabra Viva y algo más. Palabras, palabras, palabras. Palabras, 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 palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Palabras que laten en cada historia. Palabra viva y algo más. Señoras y señores, estamos con todos ustedes en vivo en este Palabra Viva y algo más. Y es un placer poder entrevistar a este gran magíster en comunicación, Julio Salguero. Y como él me dijo en la primera clase de teorías de la comunicación, bienvenidos al mundo de las teorías de la comunicación, yo le digo, bienvenido a Palabra Viva y algo más. ¿Cómo está, Julio? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a este segmento, porque es muy interesante esto de que existe un espacio para la divulgación científica en el ámbito de la comunicación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vos por prenderte a este nuevo emprendimiento que hacemos a través de YouTube. ¿Cómo nació tu interés por la comunicación social, Julio? Bueno, yo en realidad yo vivo en Mendoza hace mucho tiempo, pero tengo 56 años, pero nací en San Rafael y viví hasta los 18 años en San Rafael y después me fui a estudiar la licenciatura en Comunicación Social a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a Mendoza, porque a mí me gustaba mucho, me gustaba leer, me gustaba la radio. Sí. Me gusta mucho el rock, la música en general, sí. Y bueno, en esa época estamos hablando de, yo nací en el 69, estamos hablando, yo tenía 10 años en el 79. Sí. Habían algunos por ahí, algunos ensayos con unas primeras FM, pero todo lo que se escuchaba eran radios AM en esa época. Por lo tanto, siempre tratábamos de buscar música y contenidos y programas que nos interesaran y con los que nos podíamos identificar. Claro. Y había muy poco. Entonces, bueno, mis hermanos mayores, me llevan 8 años, ya vivían en Mendoza, estudiaban otras carreras universitarias y cada vez que los iba a visitar, escuchaba las primeras FM en Mendoza, entonces Montecristo, por ejemplo, y bueno, eran FMs que se pasaba música nada más, claro. Sí, había poco contenido, ¿no? Verbal, ¿no? Relatado, claro. No había una narración
radial en palabras, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa? También me gustaba mucho eso, ¿no? Programas que tuvieran que ver con la música, que el contenido sea la música, ¿no? Exacto, y hay programas que uno lo marca, eso es. Exacto, entonces dije, qué bueno, se estudiará esto, hay carreras de esto, y me averigué cada vez que iba a Mendoza Sí. a visitar a mis hermanos. Yo Sí. estaba en cuarto o quinto año acá en el Comercial 1, y me empecé a averiguar, bueno, estaba en la carrera en comunicación que tenía que ver con esto, con producir contenidos para radio, para gráfica y para televisión. Y también tenía todo un marco teórico, un abordaje epistemológico que tenían que ver con los filósofos y sociólogos que investigaban la comunicación de masas, ¿no? Entonces nació ahí un poco el interés por estudiar una carrera que tuviese que ver con eso, porque en esa época, años 70, 80, acá en San Rafael, sobre todo para estudiar una carrera universitaria, vos tenías las ingenierías, la UTN, ciencias económicas hasta tercer año nada más, el cuarto y quinto lo hacías en Mendoza, y bueno, los profesorados, pero no había otra oferta universitaria. Claro. Sí o sí te tenías que ir a vivir a Mendoza. ¿Por qué es importante que un futuro periodista, comunicador, conozca las teorías clásicas de la comunicación? La comunicación es un ámbito interdisciplinario, Sí. ¿no? Y tiene todo un abordaje científico. Un comunicador es un científico social. Sí. Su materia prima, su insumo para transformarlo en noticia es la realidad, ¿no? Y la realidad a veces no es una, hay muchas realidades, Sí. ¿no? Como decía ese filósofo existencialista alemán Friedrich Nietzsche, no hay una realidad sino interpretaciones, ¿no? Exactamente. Pero a la hora de que esa realidad se construya como también una práctica cultural, tiene que haber una convención social. Es decir, tenemos que determinar en algún momento, más allá de que sean interpretaciones, tenemos que determinar en algún momento que esto es verdad y que esto es la realidad. ¿Qué autores o corrientes considerás que hoy siguen teniendo vigencia? Marshall McLuhan, sobre todo, Sí. una gran referencia dentro del mundo de las teorías de la comunicación, porque McLuhan en sus grandes obras, como por ejemplo La comprensión de los medios, El medio del mensaje, La galaxia Gutenberg, La aldea global, entre otros, él empezó a decir ya en los años 60. McLuhan es un profesor de literatura y filósofo canadiense que se dedicó a estudiar la comunicación masiva y los efectos que tenía en la audiencia, en el ser humano y cómo lo transformaba, ¿no? Él ya en los 60 decía, va a llegar el momento que el ser humano va a vivir con el mundo pegado en su piel, en los 60, y no vivió Internet, en la era digital, Claro. algorítmica, en el sentido de que íbamos a vivir con los artefactos pegados en nuestra mano. Exacto. O subidos en un automóvil. Él tenía un concepto de tecnología y medios y de comunicación que iba más allá de los circuitos integrados, los cables y el cobre. Tenía que ver con un medio de comunicación, es todo aquello que, o un dispositivo tecnológico, es todo aquello que te permite satisfacer tus necesidades, ¿no? Claro, y McLuhan era todo un adelantado, como vos bien decías. Un visionario. Todo un visionario. Y fue valorado más con la llegada de Internet. Claro. Porque también no es que no se lo valoró, tenía que haber sido más valorado en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Pero cuando llegó Internet, a principios de los 90, a nuestras sociedades, se empezó a valorar todo, sobre todo esto del libro La aldea global o La comprensión de los medios, donde con Internet el mundo se vuelve un lugar más chico, ¿no? Sí. Como una aldea pequeña. Una aldea pequeñita. Pero a la vez, en esa aldea pequeña, también hay aldeas más chiquitas, hay como burbujas más chicas, porque pasó una cosa con Internet, es decir, uno deja ya de ver tanto y de consumir tanto los medios tradicionales, convencionales como la televisión, la radio. Uno hoy en día consume los contenidos on demand, es decir, cuando uno tiene tiempo o lo necesita ver determinado contenido. Y uno, a medida que carga en el algoritmo datos,
Después el algoritmo nos va a recomendar cosas similares a las que hemos cargado. Por lo tanto, se vuelve una burbuja pequeña, ¿no? Sí. Hoy hay un filósofo surcoreano alemán que es Jung Jung Han, que lo nombra un poco, lo retoma algunas cosas de McLuhan y de Pierre Levy, y habla un poco de eso, es decir, la masividad como la concebíamos con los medios tradicionales un poco ha estallado en muchos universos, es decir, ya no todos, inclusive con la televisión por cable, ya no todos vemos los mismos contenidos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en pequeñas tribus algorítmicas digitales en donde vemos cosas en donde nosotros nos refugiamos también y nos identificamos con algunos contenidos, pero ya no son tan masivos como antes, ¿no? Claro. Está ocurriendo algo muy, con lo que me preguntás, está ocurriendo un fenómeno muy particular, que por ejemplo, hay programas de televisión. Hoy los menores de 30 años no tienen más de 2 horas reloj de televisión a la semana. Pero ¿qué pasa? Ven los reels o ven en las redes recortes de esos programas. Sí, exactamente. Porque Un punto de rating son 100.000 personas que te están viendo o escuchando. Pero después, un segmento, un recorte, una porción de ese programa, quizás en las redes tenga 20 millones de visualizaciones. Exacto, ahora todo va por las reproducciones, las vistas. Exacto, pero no te están viendo el contenido masivo en su totalidad, te ven un fragmento. Todo un fenómeno. Todo un fenómeno. De todo eso hablaba McLuhan en los años 60 sin haber vivido Internet. Claro. Hablaba de una sociedad fragmentada también a nivel contenido. Hablaba de que íbamos a vivir con los dispositivos pegados a nuestra piel y no vivió Internet. Por eso fue lo que fue y por eso lo valoramos tanto hoy, ¿no? Sí. Él decía, el ser humano crea la tecnología y después la tecnología es la que nos transforma. ¿Qué diferencia a la investigación periodística a otras formas de hacer periodismo? Yo creo que está viviendo una crisis profunda, por ejemplo, el formato género noticia. Sí. Es decir, hoy en día cualquier persona con un celular te puede cargar en la red un contenido y ese contenido simplemente es reproducido por el noticiero. Ya no le hace falta ya un movilero o alguien que cubra la nota, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema se presenta cuando decimos a ver quién legitima la noticia. Cuando decimos quién legitima, es decir, quién determina que eso es noticia. Claro. Y que eso es importante. Exacto. Una noticia es un acontecimiento que es de interés público. Claro. Y no todos los acontecimientos son de interés público. Eso lo determina un especialista que ha estudiado, que sabe discernir, ¿no? Exactamente. Que sabe poner en valor el contenido. Y hay muchísimos casos de investigación periodística. Yo te quería preguntar cuáles te parecen paradigmáticos y por qué. Con respecto a los géneros. Exacto, hay muchos casos de investigación. Hoy en también. día tiene mucha llegada, por ejemplo, fíjate vos, el formato entrevistas. Sí. ¿No? El periodismo de investigación también. Exacto. Que el periodismo de investigación tiene mucha llegada al hombre común que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, 6 a trabajar, porque el periodismo de investigación se pone del lado del trabajador, denuncia lo que está mal, ¿no? Nosotros en clase, acordate, veíamos al Conadamón, por ejemplo. Sí, me acuerdo de igual. Sí, es especialista en investigación periodística. Y es muy bueno eso, que existan muchos periodistas dedicados a la investigación periodística, que también tiene un abordaje científico, hay un proceso, hay una preproducción, producción y un análisis profundo de lo que se está investigando y después se deja impreso o se sube a las redes o se hace un contenido audiovisual, pero es un formato que a los chicos también les interesa mucho porque es un formato, el periodismo de investigación te defiende y molesta el poder. Exactamente. Sí, molesta. Pero también podemos hacer un periodismo de investigación un poco más de color, más costumbrista, que tenga que ver con historia y con nuestra identidad
es muy amplio el periodismo de investigación, ¿no? Siempre lo encasilla con eso de puede cuestionar y puede siempre mantener a raya a la corrupción, al poder, bueno, pero también se puede hacer periodismo de investigación de un montón de temas, ¿no? Que tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con la cultura en general. Es decir, vamos a hacer periodismo de investigación de músicos o de la historia de San Rafael o por ejemplo, de la historia de cómo se hicieron los diques y del recurso hídrico, bueno, un montón de cosas. Y es lo que hacía Hugo Alconada, te daba un paso a paso en un video que vimos, un paso a paso de cómo realizar ese proyecto de investigación, ¿no? Cómo formular la hipótesis, cómo hacer una justificación, bueno, te daba todo un concepto de paso a paso. Y cómo la hipótesis, que por ejemplo a la hora de investigar un tema, cómo la hipótesis que dio da nacimiento a contar una historia, porque sí. En una investigación hay que contar una historia. Markley Hunter también. Claro, ese gran manual que es Markley Hunter, que es un manual muy actual que se trabaja hoy en día en los espacios de investigación periodística, sí. Y también científica, claro, como referencia. Markley Hunter, la investigación, ese gran libro que se llama La investigación a partir de historias, que como la hipótesis vive hasta el final, claro. La hipótesis también te acompaña en toda la investigación y puedes caer también en cuestionarla hasta unos minutos antes de imprimir el trabajo, más allá de que esté corregido, justificado teóricamente, sí. Cómo la hipótesis se mantiene viva hasta cuestionarla permanentemente, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre el futuro del periodismo o de investigación o de comunicación en el contexto donde la inteligencia artificial empieza a ocupar un espacio muy grande en la producción de contenidos? Bueno, ahí tenemos una gran ventaja. Yo soy muy optimista con eso que has planteado. Y voy a citar a un filósofo también que le interesa todo esto de la comunicación, que es tunecino, francés, que es Pierre Levy, que tiene un gran libro que se llama Inteligencia Colectiva, esta inteligencia que construimos todo a través de las redes, todo eso. Todos tenemos acceso a la información hoy en día, ¿no? Sí. Y con respecto concretamente a lo que me preguntás, yo creo que la gran ventaja frente a la IA y todo eso es la actitud crítica, sí. ¿no? El factor humano. Todavía puede navegar y hacerle y competir fieramente con la inteligencia artificial. No dudo, me gusta mucho la ciencia ficción, sí. No dudo que en algún momento la IA se parezca y le gane mucho terreno a muchas profesiones. Sí. Muchas profesiones están en jaque y muchas carreras que hoy en día son esenciales para el tejido social y cultural también se ven afectadas por la inteligencia artificial, pero todavía la actitud crítica, el poder debatir con el otro, sacar desarrollar una postura en conjunto, todavía eso es muy valioso. Sí, es muy, muy valioso. Y aparte, bueno, volviendo a esto de la investigación periodística, yo me acuerdo cuando investigábamos el caso Watergate, yo creo que ese es el que más me impactó de todos los casos. Bueno, pero hoy en día el caso Watergate, que Woodward y Bernstein fueron dos grandes periodistas de investigación norteamericanos que, bueno, descubrieron los actos de corrupción de Nixon, del presidente Nixon en los 70. Hoy en día el caso Watergate se produce todos los días, sí. Gracias a Internet, a las redes. Es decir, hoy se visibilizan actos de corrupción a diario. El tema es el siguiente ahí, cuando vos a la sociedad también la hiperinformás, es decir, la informás demasiado. Corres el riesgo que esa denuncia pierda fuerza. ¿Por qué? Porque a la gente le interesa también la verdad. Sí. Pero la gente también tiene otras cosas que hacer en el día.
Claro, hay muchas cosas cotidianas. Claro, lo apremian otras cosas al hombre común, al hombre que tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? El estar hiperinformado con respecto a eso puede hacer que se vuelve algo como normal, y es triste que suceda eso. Y pasa, ¿no? Exacto. Sucede. Fíjate vos, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Ahora tenés las redes sociales. Antes tenías, ponerle 4 canales que te transmitían un contenido hasta cierto punto y cerraba la transmisión, ¿no? Ahora es como todo 24/7, todo súper cambiada la cuestión. Tal cual. Bueno, para ir cerrando, ¿qué consejo darías a todos aquellos que estamos iniciando en el periodismo en el periodismo, en la comunicación, en la locución? Todo el que se inicia en este campo, tanto un locutor, alguien que haga una carrera de cine o de community manager, o que se dedique a la investigación o a la educación, también es todo un campo el ámbito de la comunicación en la educación. Le digo que amen esta profesión, que es bellísima, ¿no? Porque siempre estamos contando historias, ¿no? Y con todo un bagaje teórico que nos da la formación, ¿no? Permanentemente estás aplicando teoría a la práctica, ¿no? Claro. Y no todas las carreras te permiten eso, ¿no? Muy lindo esto, y si uno quiere mucho la carrera, en algún momento va a poder vivir de esto. Sí, definitivamente. Y es también muy apasionante porque como que cada día aprendes algo nuevo y decís, mira, esto lo voy aplicando, como vos decías, aplicar esa teoría a la práctica. Permanentemente. Bueno, muchísimas gracias, Julio. La verdad la hemos pasado muy bien. Y bueno, este podcast, Palabra Viva y Algo Más, también entrevisto a gente que me marca mucho y bueno, y usted es una de esas personas. Gabriel, el agradecido soy yo, y bueno, tenés también un curso fantástico, son muy atentos los chicos de tus compañeros y siempre están atentos a las nuevas producciones que proponemos en clase, ¿no? Porque es una carrera también, vos estás en la tecnicatura en locución, y una carrera que se tiene que producir permanentemente, están produciendo contenidos permanentemente y son muy creativos y son muy activos, un grupo muy activo. Y te agradezco a vos y te deseo lo mejor para tu carrera, le pones mucho empeño, te esforzás muchísimo y estás muy atento a lo que pasa en la actualidad, estás muy informado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Los esperamos en un próximo episodio de Palabra Viva y Algo Más. Gracias. Estás escuchando Palabra Viva y Algo Más. En este episodio de Palabra Viva y Algo Más, traemos un relato de reflexión para todos ustedes. Se llama Lo Esencial. A veces me detengo a pensar en lo que significa el paso del tiempo. No lo noto en los calendarios, ni en los relojes que marcan con exactitud el paso del tiempo. Lo percibo en los detalles, en una sonrisa que ya no está, en una voz que ahora escucho solo en mi memoria, en las manos que algún día me sostuvieron y hoy solo puedo recordar. Me doy cuenta de que vivimos corriendo detrás de algo, un objetivo, una meta, una promesa que nunca llega del todo. Y en esa carrera solemos olvidar que lo esencial no se mide en horas ni en premios. Lo esencial está en cada instante compartido, en cada palabra que pudo haber sido un abrazo, en cada silencio que también nos dice, estoy aquí. Hoy elijo detenerme. Respiro hondo, miro hacia adentro. Entiendo que no tengo todo lo que quiero, pero sí mucho de lo que necesito. Y agradezco por lo simple, por lo pequeño, porque en lo pequeño
suele esconderse lo inmenso. Quizás esa sea la enseñanza, no esperar grandes milagros, sino descubrir que lo extraordinario puede estar en lo cotidiano y que cada día, aunque parezca igual al anterior, es una nueva oportunidad de vivir con más conciencia, con más amor y con más verdad. Señores, hasta acá llegamos con este episodio. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos encontraremos en un próximo episodio de Palabra Viva y Algo Más. Lo pasamos muy bien con Julio Salguero con esa entrevista y bueno, tenemos mucho más para darles a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Palabras que laten en cada historia. Palabra viva y algo más.